Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos vamos a sumergir en la historia del rock en Rivadavia, Argentina. Y lo vamos a hacer de la mano del blog Gaviota Feroz. Sí, exacto. Es como si el blog fuera una especie de máquina del tiempo, ¿no? Que nos transporta a la Rivadavia de los 80s y 90s, con todas sus luces y sombras. Me gusta esa idea. Y ya que hablamos de viajar en el tiempo, vamos a empezar con la década de los 80s. Imagínate, un grupo de jóvenes con ganas de rockear, pero en un lugar donde, según Gaviota Feroz, conseguir una simple guitarra era casi imposible. Uf, sí. Debió ser frustrante. Sin apoyo, sin recursos, sin lugares para tocar. Un panorama bastante desalentador. Y aún así, la pasión por la música pudo más. Gaviota Feroz menciona a Carlos Calderón, un obrero de la construcción que componía canciones en la plaza del pueblo con una guitarra que apenas se sostenía. ¿Te imaginas? Sí, claro. Calderón es un ejemplo perfecto del espíritu, hazlo tú mismo, que marcó a tantos rockeros de Rivadavia. Es la prueba de que cuando hay ganas de expresarse a través de la música, no hay obstáculo que valga. Y esa necesidad de expresarse se materializó con la formación de Ave Cristo, la primera banda de rock alternativo de Rivadavia. ¿Te imaginas la emoción de ese primer concierto en el Cine Ducal? Claro, fue un 9 de julio de 1981. Nada menos. Ajá. Y Gaviota Feroz dice que había más de 800 personas. Imagínate, 800 personas. En una ciudad como Rivadavia. Un éxito rotundo. Sin duda, un momento clave para la escena del rock en la ciudad. Totalmente. Y no solo por la cantidad de gente, sino porque ese concierto también marcó el debut de varios músicos que luego se convertirían en figuras importantes de la escena local, como Gallineto y el Negro César. Nombres que resuenan con fuerza en la historia del rock de Rivadavia. Exacto. Y después de Ave Cristo, llegó Gaviota Feroz, la banda que le daría nombre al blog. Formada por el mismo Carlos Calderón y Ciego Jiménez. Y Gaviota Feroz no era solo música, ¿eh? Su puesta en escena ya era toda una declaración de intenciones. Una gaviota gigante, una bandera de terciopelo. Imposible pasar desapercibido. Tenían claro que querían llamar la atención. Y lo conseguían. Pero más allá del espectáculo, su música también era única. No se conformaban con imitar a las bandas de rock internacionales. Buscaban un sonido propio. Fusionaban el rock con ritmos locales como la samba y el malambo. Un sonido innovador y arriesgado para la época. Sí, y además no tenían miedo de expresar sus ideas. Su compromiso social y político era evidente en sus letras. Incluso llegaron a desafiar a la policía desde el escenario. ¿Y eso cómo le sentó a las autoridades? Pues no muy bien, obviamente. Gaviota Feroz cuenta que tuvieron algunos problemas por su actitud rebelde, pero eso también les ganó la admiración de muchos jóvenes que se sentían identificados con su mensaje de protesta. Una banda que no se callaba ante las injusticias. Y eso, en una época como la que se vivía en Argentina, era muy valiente. Totalmente. Gaviota Feroz se convirtió en una voz para aquellos que no tenían voz, y su música en un himno para toda una generación. Una generación que estaba ávida de cambios. Y hablando de cambios, a finales de los 80s la escena del rock en Rivadavia experimentó una auténtica explosión creativa. Tras la disolución de Terapia Intensiva, surgieron un montón de bandas nuevas. Doble sentido, Cassandra, ¿no? Sí, fue una época muy prolífica, como si la energía contenida hubiera estallado de repente. Y entre todas esas bandas, una destacaba por su sonido más oscuro y su enfoque más profesional. ¿Te refieres a que manda a la casa? Exacto, la banda liderada por Silvio Herrero. Su música tenía una profundidad que contrastaba con la energía más directa de otras bandas de la época. Sí, recuerdo que Gaviota Feroz menciona influencias del post-punk y del rock gótico en su música. Sí, Silvio Herrero era un compositor muy meticuloso. Quería crear atmósferas densas y letras cargadas de simbolismo. Y en medio de esta vorágine musical aparece Parenalila, una banda con una historia un tanto peculiar. Sí, peculiar y fascinante. Su formación cambió varias veces hasta la llegada de Enzo Companucci a la batería. Y luego vivieron esos 3 meses de éxito mendocino en 1989. Una gira política que les dio muchísima visibilidad. ¿Crees que ese éxito tan repentino y efímero les marcó de alguna manera? Pues según Gaviota Feroz, sí. Lo describe como un torbellino de emociones. Conciertos multitudinarios, entrevistas en la radio y la televisión. Fue una experiencia intensa que, aunque breve, les dejó una huella imborrable. Y una huella en la memoria colectiva de Rivadavia, sin duda. Pero bueno, pues dejemos a Parenala por un momento y pasemos a otra banda que, a pesar de su corta vida, dejó una marca profunda en la historia del rock de Rivadavia. Hablas de La Serpiente. Sí, de La Serpiente. ¿Qué los hacía tan especiales? La Serpiente era pura intensidad. Un trío que fusionaba el rock y el blues con una maestría increíble. Gaviota Feroz describe su música como una descarga eléctrica, cruda y visceral, impulsada por la guitarra de César Muñoz, ¿no? Exacto. Y por la poesía marginal de sus letras. Es interesante que menciones la poesía.
En un panorama musical donde la mayoría de las bandas cantaban sobre amor, desamor o rebeldía juvenil, La Serpiente se atrevía a explorar temas más oscuros y existenciales. Sí, sus letras eran como piñales que se clavaban en el alma, llenas de imágenes crudas y metáforas complejas. Reflejaban la realidad social de una época marcada por la crisis económica y la incertidumbre política. Eran una voz disonante, ¿no? Incómoda para algunos, pero profundamente conmovedora para aquellos que se sentían identificados con su mensaje. Totalmente. Y su ascenso fue meteórico. Gaviota Feroz cuenta que en pocos meses se convirtieron en una de las bandas más populares del circuito underground de Mendoza. Llenaban todas las salas donde tocaban. ¿Y a qué crees que se debió ese éxito tan repentino? A varios factores, supongo. Su talento, la química que había entre los miembros de la banda, la fuerza arrolladora de sus conciertos. Y también la novedad de su propuesta musical, claro. En un momento en que muchos jóvenes buscaban referentes que hablaran de sus propias vivencias, La Serpiente llegó con un mensaje auténtico y directo. Un mensaje que conectaba con la rabia, la frustración y la esperanza de toda una generación. Exacto. Y aunque su final fue tan abrupto como su ascenso, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones de músicos. La Serpiente demostró que en Rivadavia, a pesar de las limitaciones, se puede crear música de alta calidad con un mensaje propio y auténtico. Y su historia nos recuerda que a veces la llama que arde con más intensidad es la que se apaga antes. Pero bueno, dejemos a La Serpiente por un momento y hablemos de la nueva ola de bandas que surgió en la década de los 90, demostrando que la escena del rock en Rivadavia seguía viva y en constante evolución. Claro, bandas como SKS, Belcebú y CHC Ciel irrumpieron en la escena con una energía renovada, influenciados por el grunge, el punk rock y el heavy metal. Cada una a su manera, exploraron nuevos sonidos y expandieron los límites del rock en Rivadavia. Es fascinante ver cómo la música siempre encuentra la manera de reinventarse, de adaptarse a los cambios y a las nuevas influencias. ¿Qué te parece si nos detenemos en algunas de estas bandas que marcaron la década de los 90? Por ejemplo, Alto Voltaje, una banda que buscaba conectar con las nuevas generaciones a través de un sonido potente y letras directas. Sí, Alto Voltaje tenía una energía increíble. Querían llevar el rock de Rivadavia más allá de los límites de la ciudad. Y aunque no lograron el éxito masivo que buscaban, su música resonó con fuerza entre los jóvenes de la época. Y no podemos olvidar a La Alternativa, una banda que fusionaba el rock con elementos del folclore argentino, creando un sonido único y original. ¿Recuerdas qué los diferenciaba de otras bandas? Claro, La Alternativa no se limitaba a mezclar géneros musicales. Buscaban una fusión más profunda, una simbiosis entre la energía del rock y la tradición del folclore. Sus letras, cargadas de poesía y simbolismo, exploraban temas relacionados con la identidad, la historia y las raíces culturales de Argentina. Es admirable cómo lograron integrar elementos tan dispares en un sonido cohesivo y original. Su música era una invitación a reflexionar sobre la identidad cultural, a buscar un punto de encuentro entre lo tradicional y lo moderno. Exacto. Y eso los hacía especiales en una época en que muchas bandas buscaban imitar los sonidos internacionales. La Alternativa se atrevió a crear algo propio, a explorar las raíces de su propia cultura y a reinterpretarlas a través del lenguaje del rock. Y hablando de buscar un sonido propio, no podemos dejar de mencionar a la Burning Band, la banda liderada por Nacho Panella. Su historia es un viaje fascinante a través de diferentes estilos musicales, desde el rock clásico hasta el blues, pasando por el funk y el reggae. La Burning Band es un claro ejemplo de la evolución constante, de la búsqueda incansable de un sonido que refleje la esencia de la banda. Su música es una amalgama de influencias, una explosión de ritmos y colores que los convierte en una de las bandas más versátiles y originales de Rivadavia. Y su trayectoria también está marcada por su experiencia en Chile, donde vivieron durante un tiempo y compartieron escenario con bandas de diferentes países. Esa experiencia sin duda enriqueció su sonido y les abrió nuevas perspectivas musicales. Totalmente. La Burning Band no se conforma con lo establecido. Su búsqueda constante de nuevos horizontes musicales los ha llevado a experimentar con diferentes géneros y a colaborar con músicos de diversas nacionalidades. Esa apertura a nuevas experiencias se refleja en su música, vibrante, enérgica y llena de matices. Y a pesar de su trayectoria diversa y experimental, la Burning Band siempre ha mantenido una conexión con las raíces del rock de Rivadavia. Sus conciertos son una fiesta de energía y pasión, una celebración del espíritu rebelde y creativo que ha caracterizado a la escena musical de la ciudad desde sus inicios. Exacto. En la Burning Band encontramos la continuidad del legado del rock de Rivadavia, la prueba de que la llama sigue viva y que la pasión por la música se transmite de generación en generación. Y esa pasión, esa energía, es lo que nos ha cultivado a lo largo de este recorrido por la historia del rock en Rivadavia. Hemos visto cómo, a pesar de las limitaciones y los obstáculos, los músicos de esta ciudad nunca se han rendido. Su creatividad, su talento y su perseverancia son un ejemplo a seguir para todos los que amamos la música. Sin duda.
Y aunque hemos recorrido un largo camino, aún nos queda mucho por descubrir. En la siguiente parte de nuestra inmersión, nos adentraremos en el impacto del rock en la sociedad de Rivadavia, cómo ha incluido en la cultura, en la identidad y en el desarrollo de la ciudad. Esa es la pregunta que intentaremos responder en la próxima parte de nuestro viaje. Así que no se vayan, que aún nos queda mucho rock por descubrir. Bueno. Noticias. María Florencia Nodí. Directora. Carlos Calderón. Director periodístico. Bueno, retomando el hilo de nuestra conversación, me parece importante destacar el impacto que el rock ha tenido en Rivadavia. Sí, más allá de la música en sí. ¿Qué ha significado para la ciudad y su gente? Yo creo que el rock en Rivadavia es, ante todo, una forma de expresión, una identidad colectiva, una comunidad unida por la pasión por la música. Una comunidad que ha sabido sortear las dificultades y convertirlas en arte. Exactamente. Desde Carlos Calderón componiendo con su guitarra destartalada hasta la Burning Band, fusionando géneros y cruzando fronteras, el rock en Rivadavia es una historia de perseverancia y superación. Y de rebeldía también. No podemos olvidar a Gaviota Feroz desafiando las normas con su compromiso social y político. Claro, Gaviota Feroz marcó un antes y un después. Y después, cada banda ha ido aportando su granito de arena a la construcción de una escena musical vibrante y única. Quemando la casa, por ejemplo, explorando la oscuridad y la profundidad con su música. Perennaila, perseverando a pesar de los cambios en su formación. La Serpiente, conmoviendo con su intensidad y autenticidad. Cada banda, a su manera, ha dejado una huella imborrable en la cultura de Rivadavia. Han creado espacios de encuentro, han dado voz a las inquietudes de diferentes generaciones, han impulsado la creatividad y han fomentado un sentido de comunidad. El rock en Rivadavia no se limita a los escenarios y las salas de conciertos. Se respira en las calles, se transmite de generación en generación, se convierte en parte de la identidad de la ciudad. Una identidad que se ha ido moldeando a lo largo de los años, adaptándose a los cambios, a las nuevas influencias, a las inquietudes de cada época. El rock en Rivadavia es una historia viva, en constante evolución. Y ahora, la pregunta que nos surge es, ¿qué le depara el futuro al rock en Rivadavia? ¿Cómo evolucionará la escena en los próximos años? Es difícil predecir el futuro, pero si nos basamos en la historia que hemos recorrido, podemos aventurar que el rock en Rivadavia seguirá vivo, seguirá reinventándose. Yo también lo creo. La pasión, el talento y la creatividad siguen presentes en las nuevas generaciones de músicos. Ahí tenemos el ejemplo de la Burning Band. Exacto. Y mientras esas cualidades sigan latiendo en el corazón de Rivadavia, el rock tendrá un futuro brillante. Pero para que ese futuro se materialice, es importante que la comunidad siga apoyando a sus músicos. Que se creen espacios para la música en vivo, que se fomente la formación musical y que se valore la riqueza y diversidad de la escena local. El rock en Rivadavia es un tesoro que hay que cuidar. Un legado que se ha construido a lo largo de décadas gracias al esfuerzo, la pasión y la dedicación de muchas personas. Y es responsabilidad de todos asegurar que ese legado siga vivo para las futuras generaciones. Y ahora, me gustaría dejarte con una reflexión. Piensa en el poder de la música, en su capacidad de unir a las personas, de expresar emociones, de generar cambios. Piensa en la música que te apasiona, en las bandas que te han marcado, en los momentos en que la música te ha hecho vibrar. Y pregúntate, ¿qué papel juega la música en tu vida? ¿Cómo puedes contribuir a que la música siga siendo una fuerza positiva en tu comunidad? ¿Cómo puedes apoyar a los músicos locales y ayudar a que sus voces se escuchen? Estas son las preguntas que te dejamos para que reflexiones después de nuestra inmersión en el rock de Rivadavia. Una historia de pasión, perseverancia y creatividad que nos recuerda el poder transformador de la música. Hemos recorrido las calles de Rivadavia, conocido sus bandas, sentido la energía. Pero ahora quiero ir un poco más allá. Me gusta. ¿A dónde vamos? Pues a reflexionar sobre el impacto del rock en la sociedad de Rivadavia. Cómo ha influido en la cultura, en la identidad y en el desarrollo de la ciudad. Interesante. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué ha significado el rock para Rivadavia? Yo creo que, más allá de la música en sí, el rock en Rivadavia es una forma de expresión, es una identidad colectiva, una comunidad unida por la pasión por la música. Una comunidad que, como hemos visto, ha sabido sortear las dificultades y convertirlas en arte. Exactamente. Desde Carlos Calderón componiendo con su guitarra destartalada. Hasta la Burning Band,
fusionando géneros y cruzando fronteras. Exacto. El rock en Rivadavia es una historia de perseverancia y superación. Y de rebeldía también, claro. No podemos olvidar a Gaviota Feroz desafiando las normas con su compromiso social y político. Sin duda. Gaviota Feroz marcó un antes y un después en la escena del rock de Rivadavia. Y después, cada banda ha ido aportando su granito de arena a la construcción de una escena musical vibrante y única. Quemando la casa, explorando la oscuridad y la profundidad. Paranálila perseverando a pesar de los cambios. La serpiente conmoviendo con su intensidad. Cada banda, a su manera, ha dejado una huella imborrable en la cultura de Rivadavia. Han creado espacios de encuentro, han dado voz a las inquietudes de diferentes generaciones, han impulsado la creatividad. Y han fomentado un sentido de comunidad. El rock en Rivadavia no se limita a los escenarios. No, para nada. Se respira en las calles, se transmite de generación en generación, se convierte en parte de la identidad de la ciudad. Una identidad que se ha ido moldeando a lo largo de los años, Ya. adaptándose a los cambios, a las nuevas influencias. El rock en Rivadavia es una historia viva, ¿no? En constante evolución. Totalmente. Y ahora la pregunta que nos surge es, ¿qué le depara el futuro al rock en Rivadavia? ¿Cómo evolucionará la escena en los próximos años? Esa es la gran pregunta. Es difícil predecir el futuro, pero si nos basamos en la historia que hemos recorrido, yo creo que podemos aventurar que el rock en Rivadavia seguirá vivo. Yo también lo creo. La pasión, el talento y la creatividad siguen presentes en las nuevas generaciones de músicos. Ahí tenemos el ejemplo de la Burning Band, ¿no? Sin duda. Y mientras esas cualidades sigan latiendo en el corazón de Rivadavia, el rock tendrá un futuro brillante. Pero para que ese futuro se materialice, es importante que la comunidad siga apoyando a sus músicos, que se creen espacios para la música en vivo, que se fomente la formación musical y que se valore la riqueza y diversidad de la escena local. El rock en Rivadavia es un tesoro que hay que cuidar, un legado que se ha construido a lo largo de décadas gracias al esfuerzo, la pasión y la dedicación de muchas personas. Exacto. Y es responsabilidad de todos asegurar que ese legado siga vivo para las futuras generaciones. Bueno, y para terminar, me gustaría dejarte con una reflexión. Piensa en el poder de la música, en su capacidad de unir a las personas, de expresar emociones, de generar cambios. Piensa en la música que te apasiona, en las bandas que te han marcado, en los momentos en que la música te ha hecho vibrar. Y pregúntate, ¿qué papel juega la música en tu vida? ¿Cómo puedes contribuir a que la música siga siendo una fuerza positiva en tu comunidad? ¿Cómo puedes apoyar a los músicos locales y ayudar a que sus voces se escuchen? Estas son las preguntas que te dejamos para que reflexiones después de nuestra inmersión en el rock de Rivadavia. Una historia de pasión, perseverancia y creatividad, que nos recuerda el poder transformador de la música. Gracias por acompañarnos en este viaje sonoro. Hasta la próxima.